Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de YouTube de Administrativando Abogados, en el que hoy vamos a hablar de la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero no como se esperan, sino porque la ley la ley orgánica 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia ha supuesto algunas modificaciones, aparte de en otras normas, en esta en concreto. Y para contárnosla tenemos a José Luis Fuertes Suárez. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Blanca, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. ¿Podría indicarnos cuáles son las principales modificaciones? Pues muy bien. Bueno, primero nos situaremos en el contexto de por qué se producen o dónde se producen estas modificaciones. Estas modificaciones se han producido en una ley orgánica pues muy importante y bastante reciente, es la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas de materia de eficiencia del servicio público de justicia. Es una ley sorprendentemente buena. Cuando digo sorprendentemente no quiere decir que las otras no lo sean, pero que es una ley que realmente, aunque no contiene, por lo menos contiene modificaciones de varias leyes procesales y de algunas otras cosas, pero vamos, fundamentalmente, como es lógico, de leyes procesales. Pero realmente las modificaciones que contienen, por ejemplo, y concretamente las de la jurisdicción contenciosa, que no son muchas porque son fundamentalmente tres grupos de modificaciones que ahora veremos, pues son realmente muy útiles. Y son muy útiles porque ha aplicado el legislador en este caso, un criterio filosófico fantástico para estas cosas, que es el del sentido común. El sentido común y de la experiencia. Esto que parece una bobada, no lo es, porque hay una rama filosófica, como he sabido, muy importante, que se llama la filosofía del sentido común, desarrollada fundamentalmente en Inglaterra. Aquí no sé por qué. Aquí no nos gusta, aquí no sé por qué. Pero allí sí, hay filósofos muy importantes, desde Bertrand Russell, Richard Moore, etcétera. Es decir, es la filosofía no de lo racional, que es la filosofía kantiana europea, racionalista, que está muy bien para muchísimas cosas y para la justicia en especial, por cierto, sino la filosofía de lo razonable. Es decir, de qué cosas racionalmente a lo mejor son maravillosas, serían maravillosas, pero como son imposibles de conseguir, pues nos deberíamos contentar con lo razonable, que es una forma mucho más, en fin, algunas veces eficaz de distribuir equidad entre los ciudadanos, que es la finalidad última del derecho. La finalidad del derecho es una técnica para distribuir justicia y equidad entre la mayor cantidad de gente posible, porque para eso sirve el derecho, ¿verdad? En fin, esa definición no es mía, ¿verdad? Es de Raro, es el cerebro del libro de la justicia, ¿no? Que está basado en parte en la filosofía kantiana y en parte también en la filosofía de lo razonable, es decir, la justicia del hombre medio, que tiene que corregir las excesivas desigualdades entre los muy favorecidos y los muy poco favorecidos y situarse en una zona intermedia que permita, de forma razonable y proporcionada, resolver los problemas de forma equitativa para todo el mundo. Entonces vamos a ver ya, después de esta primera introducción, estas modificaciones que a mí personalmente me parecen buenas. Me parecen buenas. Creo que aquí el legislador ha actuado bien, ha cumplido su función de buscar el bien común, que es la función del legislador. Y dicho sea de paso, en esta legislatura, en estos aspectos de justicia, yo no sé en otros o no, sin hacer ninguna crítica ideológica ni no crítica, en general ha brillado porque son buenas leyes las que está haciendo. El legislador en este punto, pues, con el concurso de todos los legisladores, no solo del partido este o del partido otro, sino de todos los que están en la Cámara, se han esforzado por hacer leyes en mejora del bien común, y concretamente esta, y esta lo mejora. Primero hay dos aspectos muy concretos de esta jurisdicción, que es una jurisdicción que para mucha gente es una jurisdicción muy desconocida, porque es todo lo contencioso administrativo, incluso ya con el nombre clásico, pues no se sabía muy bien qué es. La revisión de los actos de la administración, si son o no conforme a derecho, cosa que es una gran innovación del derecho, porque en muchos países no existe tal cosa. En el derecho común esto existe hasta cierto punto. El derecho, perdón, en el common law anglosajón. Esto de que se puedan revisar los actos administrativos, pues se puede hacer con muchas más limitaciones que el derecho continental. Se puede hacer, por supuesto, pero de una forma más limitada que el derecho continental, por lo menos en mi opinión. Y en otros países, por ejemplo, en las dictaduras o los sistemas autoritarios, no existe la posibilidad de revisar los actos administrativos. Y países que son teóricamente democráticos, eh, al día de hoy, como por ejemplo, pues Rusia, ya después de la Unión Soviética, pues estas cosas funcionan muy mal. Muy mal. Impugnar las cosas pues es muy difícil, porque la administración, como es la administración, pues se supone que siempre va bien y que nunca pasa nada y que no hay derecho de crítica, aparte de la política, sino la crítica administrativa concreta, la crítica del detalle. Quiero impugnar mi sanción, quiero impugnar mi multa, quiero impugnar que no me reconocen los derechos que tengo por parte de la administración, que tiene muchos poderes. Las medidas de reforma son fundamentalmente tres. En primer lugar, hay una de las competencias de la Audiencia Nacional. La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, que tiene competencias importantísimas y concretamente conocer de la legalidad
nada más y nada menos que de los actos de los ministros y de los secretarios de Estado, que son perfectamente recurribles, y se atribuye en exclusiva su competencia para el conocimiento de estos asuntos a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que aquí amplió sus funciones. La Audiencia Nacional, que se creó en el año 77, se creó en principio solo para conocer los delitos penales de terrorismo y evitar que se tuvieran que juzgar necesariamente donde se producía el acto terrorista, lo cual era un problema tremendo, como es comprensible. Entonces, bueno, vamos a sacar todo aquello de ahí y vamos a juzgarlo en Madrid, es decir, en un tribunal central, pero que es una jurisdicción ordinaria, con magistrados de carrera, no es una jurisdicción especial, de orden público, cosas raras, como se ha dicho alguna vez, y tal, ¿no? O sea, magistrados magníficos, imparciales, que cumplieron muy bien su función en este dificilísimo empeño que acabo de decir y que precisamente por ello extendieron sus competencias a las competencias contencioso-administrativas contra los actos de los ministros, por ejemplo, la responsabilidad patrimonial del Estado, siempre entre la administración, si el Estado es responsable patrimonialmente porque ha realizado daños a algún particular, es la Audiencia Nacional. Bueno, aquí se amplían las competencias de la Audiencia Nacional no solo a los ministros y los secretarios de Estado, sino también a los casos en que estos, es decir, los ministros o los secretarios de Estado, actúen por delegación del gobierno o de las comisiones delegadas del gobierno. Ya había una cierta duda antes, porque cuando los actos del gobierno y de las comisiones delegadas del gobierno sujetos a derecho administrativo, no los actos políticos, no la política exterior o cosas de ese estilo que no son recurribles, no podemos recurrir si establecemos relaciones diplomáticas o no con este país o con el otro, eso no es un acto recurrible por los ciudadanos ni por nadie. Dentro de las legítimas competencias de la política general interior y exterior del gobierno de la nación. Bueno, pues aquí había una cierta... Entonces, los actos del Consejo de Ministros y de las comisiones delegadas del gobierno son solo impugnables ante el Tribunal Supremo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Supremo en recurso directo. Si yo quiero impugnar un acto del Consejo de Ministros, que, por ejemplo, un real decreto, se puede impugnar, pues es ante la Sala de lo Contencioso del Consejo de Ministros, pero no es un real decreto, que es una norma de carácter general, sino también un acto administrativo del Consejo de Ministros que resuelve un tema concreto que se atribuye a su competencia, pues, o de la Comisión Delegada del Gobierno, pues es el Tribunal Supremo. Aquí los ministros y secretarios de Estado, aunque actúen en delegación del Gobierno o comisiones delegadas, son recurribles siempre directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, aunque actúen en esta delegación. Esa es la primera reforma. La segunda reforma es una reforma, bueno, hay una reforma también de concepto, porque en diversos artículos de la ley antes de esto se seguía hablando del secretario judicial, era un fallo que se había arrastrado, y ahora ya no existía, claro, hacía mucho, es el secretario, es el letrado o letrada de la Administración de Justicia. Y entonces, bueno, pues esto ya se ha cambiado, ya no, cuando se dice secretario judicial hay que decir letrado o letrada de la Administración de Justicia, y cuando se dice jueza hay que decir juez o jueza y nada más, pero son pequeñas cosas terminológicas que se han corregido en este punto. La segunda reforma, que tiene ya un poquito más de calado, es que se ha añadido una legitimación colectiva extraordinaria a los sindicatos, que antes no existía. El problema de la legitimación en el contencioso administrativo siempre ha sido un poquito complicado, porque evidentemente cada interesado, no hay ninguna duda de que tiene una legitimación activa para recurrir los actos que le afectan a él directamente. Pero había dudas con las asociaciones, con las que representan legítimamente intereses colectivos, con los sindicatos, por ejemplo, si pueden recurrir si hay en algunas materias, por ejemplo, hay acción popular, en derecho administrativo español, por ejemplo, el urbanismo. En urbanismo cualquier persona puede impugnar cualquier acto urbanístico, si esté legitimado o no. Es decir, esté afectado directamente porque hay una licencia de obras que considera que es ilegal, pues aunque no le afecte esa licencia de obras, pues la puede impugnar perfectamente sin ningún problema. La acción popular solo ocurre ahí, en algunos casos excepcionales. Fuera de ellos no existe una legitimación, una relación directa con el acto administrativo. Bueno, se permite la legitimación de los sindicatos añadiendo una nueva letra K al artículo 19.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que dice que en este orden jurisdiccional también estarán legitimados los sindicatos para actuar en nombre e interés del personal funcionario y estatutario afiliado a ellos, que así lo autoricen. Hace falta el consentimiento de los que les van a representar, no el sindicato de oficio, pues representa a personas que, aunque estén afiliados, no quieren que les represente el sindicato o no lo necesitan, en defensa de sus derechos individuales, recayendo sobre dichos afiliados los efectos de dicha actuación. Entonces hace falta, por lo tanto, que concurran las siguientes circunstancias: que actúen en interés del personal funcionario estatutario en nombre de sus derechos individuales. En segundo, que estos empleados públicos estén afiliados al sindicato recurrente, si no, que estos empleados públicos autoricen esta representación para recurrir, autoricen a su sindicato para que recurra en su nombre. De esta forma se legitima el sindicato
Y por lo tanto, pues se añade en el artículo 45.2 de la ley una cosa nueva, que es que en estos casos, que el recurso se interpone por el sindicato, el recurrente, es decir, el sindicato, tendrá que acompañar, además de los documentos que acompañan siempre al recurso, el documentos que acrediten la afiliación del personal que representa y la asistencia de comunicación al afiliado de la voluntad de iniciar el proceso y la autorización expresa del afiliado al sindicato para autorizar esa representación. Por lo tanto, pues bastante claro, tiene que acreditar pues, esos requisitos. Bueno, pues esto es la segunda gran modificación. Y la tercera es la más importante. La tercera concierne al procedimiento más utilizado en el contencioso administrativo, que es el procedimiento abreviado, artículo 78 de la Ley de Justicia Contencioso Administrativo. Muchísimos asuntos se siguen por el procedimiento abreviado. Todos los actos municipales, todos los actos de los ayuntamientos, en materia de personal, multas de una determinada cuantía, tanto de los ayuntamientos como de las comunidades autónomas, etc. El procedimiento abreviado se caracteriza por una cosa fundamental que venía de la ley anterior, y es que después de la demanda escrita inicial del recurrente, no había contestación escrita por parte de la administración demandada, sino que el juzgado convocaba una vista oral a las partes, de acuerdo con su agenda. Esto, cuando las cosas funcionaban, podríamos decir bien, ocurría en un plazo razonablemente breve, pues a los 5 o 6 meses pues, se tenía la vista. En esa vista el demandante simplemente ratificaba la demanda, porque ya había, luego a la vista del expediente administrativo que ya había llegado, podía ampliar un poco, etcétera. En ese momento y no antes, la administración demandaba, contestaba verbalmente la demanda, no había oportunidad previa de contestación escrita. En ese momento se pedía el recibimiento a prueba, siempre que hubiera más prueba que el expediente ese, y en ese momento se acordaba su pertinencia y pertinencia por el magistrado o magistrada y se practicaba. Y luego al final, allí mismo oralmente las dos partes formulaban conclusiones y quedaba visto para la sentencia. Bueno, esto cuando hay una prueba de verdad, podemos decir cuando hay peritos, testigos, puede ocurrir perfectamente, ¿eh? Asunto tributario, una valoración de un inmueble, una sanción tributaria que hay que valorar los activos o pasivos, un expediente disciplinario sancionador que tienen que ir testigos o peritos también, pues es como un juicio normal, civil o incluso penal. Entonces es muy normal que haya una vista con testigos, peritos y todo. Pero claro, cuando la única prueba, que suele ser lo habitual, es el expediente administrativo y es una cuestión estrictamente jurídica, que es el 90% de los casos, toda esta dilación de la vista pues era una dilación tremenda, porque algunos juzgados por agenda, la mayoría de los juzgados que no estaban demasiado cargados de trabajo, actuaban diligentemente y entonces pues en 6 meses tenían la vista. Pero hay algún juzgado, que no digo cuál, está señalando las vistas para el año 26 y algunos para el año 27. Entonces, para el 26 concretamente yo tengo 2 o 3. Hemos intentado acelerar, pero hemos presentado escritos diciendo, oiga, que se va a jubilar el recurrente, que se va a morir, que va a quedar... mire, pues nos han dicho muy educadamente que no pueden, una cosa como... Que bueno, ya el año 26, pues celebraremos la vista. ¿Cómo se podía solucionar eso antes? Con la redacción anterior, pues simplemente pidiendo desde el primer momento que se tramitara todo por escrito, cosa que permitía la ley desde la reforma de la ley del año 2011. Si el recurrente decía, oiga, juzgado, mire, aquí está la demanda, pero entiendo que la única prueba que va a haber es el expediente administrativo, por lo tanto yo no voy a pedir ninguna prueba, entiendo que no es necesaria ninguna prueba, es una cuestión jurídica, por lo tanto pido que se celebre por escrito, que el ayuntamiento conteste por escrito, que se aporte el expediente, presentamos conclusiones por escrito a las dos partes y queda visto para la sentencia. Bueno, pues eso ya se permitía, aunque se usaba poco y no sé por qué, pero claro que se permitía. ¿Por qué? Porque la ley anterior, en su relación anterior, decía que bastaba con que el ayuntamiento pidiera vista para que sin más tuviera que haber vista sí o sí. Entonces era el sistema anterior. Y entonces, pues esto se hacía muchas veces, pues no. De todas maneras, algunos juzgados, en fin, algunas veces, aunque eran procedimientos abreviados clarísimos, precisamente para evitar esto los derivaban al procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario es exactamente igual que todo esto, pero sin vista, es decir, todo por escrito, ¿no? Es cuando no son las cuestiones del artículo 78. Y algunos juzgados, aunque eran claramente cuestiones del artículo 78, pues decían a las partes, vamos a tramitar eso por procedimiento ordinario. Las partes decían que estupendamente, y entonces la práctica era todo por escrito. Pero aquí, ¿qué ocurre? Bueno, pues aquí lo que han modificado la ley es lo siguiente. El artículo 78.3 contempló la posibilidad de que el recurso se fallara sin necesidad de recibimiento de prueba ni tampoco de vista. Y las partes demandadas podrían, sin embargo, en los 10 días siguientes solicitar la vista, y en ese caso no había más remedio que estar para la vista. Pero ahora esto cambia. Esto cambia, tal como se dice en el preámbulo de la ley, que está muy bien, eran unos riesgos de demora enormes. Entonces, lo que se dice ahora en el nuevo 78.3 de la ley, y esta es una reforma que parece que no, pero es importantísima, es lo siguiente. Dentro de los 10 primeros días de contestar la demanda, las partes demandadas, la administración, ¿no? El ayuntamiento, quien sea la comunidad autónoma,
podrán solicitar que se celebre la vista, argumentando a tal fin en qué hechos existe disconformidad. Tienen que decir exactamente por qué quieren vista, por qué quieren dilatar aquello. Si no hay pruebas, no hay nada. Tiene que decir en qué hechos hay disconformidad, qué medios de prueba distintos de los ya obrantes en las actuaciones, es decir, en el expediente, habrían de ser planteados y el juez o la jueza decidirán mediante auto sobre esto. Ya no es suficiente la mera petición vacío de la parte demandada, tiene que justificarlo y justificarlo bien. Y el juez tiene que decidir, porque el juez no decidirá legalmente si solo porque lo pidan y tal. Verá cuál es la justificación, si ve que la hay, pues dirá que acaba la vista, pero si ve que no la hay, dirá que no. Lo que dice la ley es que el auto que acuerda la celebración de vista no será recurrible. Claro, que no vamos a estar recurriendo definitivamente, pues si el jueza dice que al final pues hay vista, pues se cita a las partes. Pero si se rechaza, el auto que rechaza la celebración de vista dispondrá que se conteste la demanda y contra el mismo podrá, ahí sí que se pondrá recurrir en reposición. En fin, se puede esto de la parte, si hay una demanda sí que puede recurrir en reposición ante el propio juez. Ese es el tema. Por lo tanto, si no se justifica debidamente, que cuando realmente solo es el expediente no se puede justificar de ninguna manera razonable, me digo, que me da la gana que yo quiero que haya vista, que me gustan mucho y tal, pues no. Entonces, pues puede ir a la jueza y dirá, pues mire usted, no, aquí no hay hechos, no ve que no hay ninguna prueba distinta del expediente, por lo tanto, pues no hace falta. Por lo tanto, ese es el tema. Bien, entonces, esta es básicamente la modificación fundamental. Y hay dos modificaciones complementarias, y aquí acaban ya las reformas, para no dilatar esto mucho. Se establecen dos adicionales modificaciones que antes no existían. Primero, que se pueden pedir diligencias de prueba preparatorias, cosa que no existían claramente en el procedimiento abreviado antes. Cuando se ve que no se pueden practicar todas las pruebas, por el motivo que sea, en la vista, cuando va a haber vista, eso sí, porque la va a haber. Y las pruebas en principio se practican en la vista, ¿no? Algunas veces, si no se pueden, pues se permitía por diligencia final que lo que quedaba pendiente, pues una testifical que no se había podido citar al testigo, etcétera, pues fuera un poquito después, etcétera. Eso pasa muchas veces. Pero fuera de esto, pues todo se admitía y se practicaba ahí. Pero la parte demandante puede anticipadamente, previendo que no va a ser fácil practicar todas las pruebas el día de la vista, puede pedirlas anticipadamente, puede decirle al juez o a la jueza, oiga, señor magistrado, señora magistrada, pues quiere una testifical que hay que citarlos ya porque si no es imposible que lleguen al día del juicio, explicando por qué. Quiero citar a este perito porque si no es muy complicado que llegue allí, y si no habría que dilatar hasta que se le pueda citar. Entonces, esto se puede pedir anticipadamente, con lo que los hechos en los que haya disconformidad, y entonces se dice en el artículo 78.3 ahora que si la demanda se en diligencia de preparación de prueba practicada en el juicio, pues se acordará lo necesario para poder posibilitar su práctica. Y se prevé también la posibilidad de suspender la vista en el caso de que sea imposible celebrar estas pruebas y todas las partes hayan actuado de buena fe, es decir, que no se haya practicado esto como maniobra dilatoria por parte de ninguna de las dos partes, sino que si la prueba es relevante al juicio del magistrado o magistrada y no haya mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, o todo sí es relevante. Eso tiene que apreciar el magistrado o la magistrada, pues entonces se acuerda que se suspende la vista para que se pueda practicar la prueba debidamente. Hasta entonces, pues no. Bien, y por último, la última modificación que tiene su importancia es que por primera vez se permite en el contencioso, sí que existía en el proceso penal en los delitos leves y antes de las faltas, la posibilidad de dictar la sentencia in voce, es decir, oralmente. Nada más acabar el juicio, en vez de decir se queda visto para sentencia, a ver qué pasa, pues el magistrado o la magistrada puede dictar en ese momento la sentencia si ve el tema claro. La dicta in voce, oralmente. Todo esto se graba y dicta la sentencia. Y ahí dice, pues declara, estimo, desestimo el recurso y tal. Y por supuesto la sentencia se podrá apelar si es apelable, y no será apelable hasta que no esté redactada de verdad la sentencia y notificada formalmente a las partes para ver los razonamientos y todo eso. Pero, por fin, el nuevo artículo 78, el nuevo artículo 78.20 de la ley, pues entonces, antes se decía que tenía que ser de forma escrita y ahora por fin se puede decir que en este caso, pues, se puede redactar oralmente de acuerdo con la ley, simplemente el plazo empieza a contar desde que se notifique correctamente la sentencia. Bueno, se expresará si la sentencia oral tiene que ajustarse al 209.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es aplicable supletoriamente a la jurisdicción contenciosa administrativa. Se dedica a concluir el acto de la vista, sin perjuicio de su ulterior redacción. El juez tiene que decir si es firme o no, según si es apelable o no, porque no todas las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo son apelables, tienen que cumplir ciertos requisitos, y el plazo empieza a contar desde que se notifique la sentencia escrita.
Bueno, pues esta modificación parece que no, pero agiliza mucho y puede agilizar muchísimo la justicia. El magistrado, en vez de ver la grabación, en vez de ver sus notas, en vez de esperar a que le toque el asunto para dictar sentencias, lo tiene claro, que muchas veces lo tiene más claro quizás en ese momento que en un momento posterior, porque acaba de ir a las dos partes, acaba de ir las pruebas, acaba de ver el expediente, le han ilustrado las partes sobre todo lo que ha pasado o ha dejado de pasar, dicta la sentencia, luego se redacta. O sea que realmente es una buena modificación y ya está. Todo esto está en vigor el 3 de abril. Muchísimas gracias, en primer lugar, por explicarnos todas las modificaciones y, en segundo lugar, me gustaría recalcar lo que ha dicho, que desde su punto de vista le parecen unas buenas modificaciones que sí que Sin tienen duda. como fin agilizar, ¿verdad? Sí, sin duda, es una buena ley. Bueno, todas las leyes son buenas porque son leyes democráticas aprobadas por el Parlamento. Desde el punto de vista técnico, los juristas y todo el mundo puede criticar las leyes y proponer su mejora o su reforma, porque también para eso está el Parlamento. La crítica mejora las instituciones, ese es el fundamento de la democracia. No hay democracia si no hay crítica. El problema de los regímenes autocráticos y autoritarios es que no se permite la crítica, por lo tanto es muy difícil que mejoren. Aquí, pues, todo se puede mejorar, pero en este aspecto el legislador ha mejorado la situación. Pues entonces esperamos que a partir del 3 de abril, que es cuando entra en vigor, todo esto lo vayan notando los ciudadanos. Muchísimas Pues muy gracias. bien, de acuerdo.